Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a unas obras en construcción donde toma lugar el relato de esta noche. Eugenio García es quien vivió esta experiencia, la cual, créanos, nos puede llegar a dar otra perspectiva de lo que se puede vivir en las obras de construcción. Cuando tenía 22 años, allá en el año de 1997, viví esto que les voy a contar. Soy del Estado de México. Gracias a mis padres, siempre me pude considerar una persona de bien. Esto debido a la educación que me dieron, sus enseñanzas, consejos, mostrándome con ejemplos cada situación que fuera posible con las experiencias que ellos han tenido en su vida. Fui y sigo siendo a día de hoy un hombre recto en cada uno de los aspectos de la vida, dedicado y responsable en todo lo que hago, especialmente cuando se trata del ámbito laboral. Teniendo en cuenta que comencé a trabajar desde que era pequeño, ya que las necesidades básicas en casa escaseaban y el ingreso económico que recibía mi padre no alcanzaba para suplirlas. Es por eso que me sentí pésimamente mal cuando aquella vez tuve inconvenientes en el trabajo que tenía en ese entonces, el cual era en una obra de construcción donde me desempeñaba como albañil. Las cosas comenzaron a suceder de la nada. Y como no le hallamos la solución, inevitablemente comencé a verme involucrado también. Gracias a Dios, desde que comencé el trabajo nunca me faltó. Pero en aquella ocasión fueron tiempos difíciles. Los trabajos que conseguía eran escasos y todos pagaban muy poco. Más aún en mi caso, ya que los únicos estudios que tenía me alcanzaron apenas para aprender a leer y escribir. Pero cuando se me presentó la oferta de ingresar a esa obra de construcción, se renovaron mis esperanzas, por lo que me propuse prestarle mucha más dedicación que nunca. La obra estaba proyectada en un edificio. Cuando yo ingresé ya habían avanzado bastante, ya que estaba prácticamente toda la estructura levantada. Solo quedaba terminar los revoques de las paredes, colocar las puertas y ventanas, como así terminar los baños. Como para que se den una idea, era un hotel lo que estaban construyendo, compuesto por 5 pisos con más de 10 habitaciones en cada uno. El entorno también era bueno, tanto nuestro jefe como mis compañeros de trabajo eran excelentes personas, motivo por el cual todos nos sentimos pasmados cuando, una mañana, al presentarnos a trabajar, nos dimos con la inesperada sorpresa de que habían robado varias herramientas. La misma empresa había contratado a un velador, pero él no supo dar explicaciones cuando fue cuestionado sobre el robo. A un costado del edificio se había construido un depósito improvisado, donde precisamente se guardaba todo. Lo curioso es que solo faltaban algunas, es decir, que quien se las haya llevado fue selectivo al momento de llevárselas. A la vez, eso nos daba a entender que se trataría de una sola persona. Ni la puerta ni las ventanas que tenía el cuarto habían sido forzadas, por lo que de una manera más intensa lo complicaba el velador. Este era un señor ya mayor, de apellido Vázquez, si no mal recuerdo. Aparte de sentirse acorralado por no saber cómo había ocurrido el delito, intentó dar una explicación que no solo al jefe de la obra le resultó fantasiosa, sino que a todo el personal nos pareció ilógica también.
Según palabras de don Vázquez, desde hacía varias noches había notado que una presencia extraña andaba merodeando el terreno. Cuando el jefe le pidió que fuera más específico porque, claro, solo decir que una presencia andaba cerca no te decía nada. Este respondió que estaba seguro que se trataba de una bruja o un brujo, y que de alguna manera esa noche lo habían trabajado para que se durmiera y así poder robar tranquilamente. Creo que está de más decirles que lamentablemente don Vázquez fue despedido y se marchó de la construcción sosteniendo la misma teoría. Esa misma jornada contrataron a otro señor para que cuidara el lugar por las noches. Entretanto, nosotros continuamos trabajando con la amarga sensación que nos dejó el despido del antiguo velador. Para serle sincero, nunca vi en persona al nuevo, porque lo despidieron a él también días después, cuando una vez más llegamos al trabajo y notamos que habían vuelto a robar herramientas. Luego de eso, la empresa logró que la misma policía local intercediera, es decir, que un policía se quedara merodeando el terreno por las noches, y al parecer eso funcionó, ya que las semanas posteriores nada más pasó, no volvieron a robar. Era una mañana de un día viernes cuando sucedió algo extraño en la obra, siendo dos compañeros los involucrados. Un muchacho de más o menos mi misma edad de apellido López, y el otro era un anciano de nombre Román. Este último provenía de un pueblo de las sierras de otro estado, en este momento no recuerdo cuál. Se había mudado hacía años a la ciudad donde residía desde entonces. Tenía no solo su acento muy marcado, sino que se le notaba a leguas que tenía sus costumbres enraizadas en el campo. «Eres un maldito ladrón, un maldito brujo desgraciado y sinvergüenza. Tú eres el que se robó las herramientas y por tu culpa todos tenemos problemas». Con estas palabras acusatorias por parte de López, nos llamó la atención a todos. Cuando volteamos a mirar, vimos a don Román frente a él. Tenía una barra de hierro en sus manos y por la ira que veíamos en su rostro nos hizo temer que la usara contra el muchacho. Todos detuvimos lo que estábamos haciendo para correr hacia ellos e interferir. López siguió insultándolo, en tanto el anciano se mantuvo quieto gracias a que uno de los compañeros logró frenarlo. Cuando el muchacho se calmó, nos contó por qué había llegado a ese estado, dándonos como respuesta algo que nos dejó desconcertados a todos. Dijo que, de pura casualidad, vio cuando el anciano sacaba algo de su mochila. Entre algunas cosas que sacaba y metía, se le cayó un pequeño objeto al que reconoció de inmediato. Este era un objeto de brujería, decía él, usado normalmente con todo lo relacionado a los nahuales, y lo supo porque su abuelo le había enseñado sobre esos temas. Es por eso que reaccionó así, pues para él no habían dudas de que el anciano era el ladrón. Ciertamente López tenía razón en cuanto a que todos estábamos teniendo problemas con los robos, ya que en una oportunidad el jefe nos dio a entender que dudaba de todos nosotros, porque cualquiera podría haber conseguido copias de las llaves del candado que tenía la puerta del depósito, ya que ésta se quedaba ahí todo el día. Por suerte la discusión terminó ahí mismo. Tanto López como Román no se volvieron a dirigir la palabra desde entonces. Aún así procuraban dedicarse al trabajo para que de esa manera el jefe no se enterara de lo que había pasado entre ellos, porque de seguro ponían en riesgo la permanencia de ambos en la obra. Lo tétrico ocurrió días después, cuando el jefe llegó de improviso y nos contó que la policía ya no seguiría cuidando el terreno, por lo que eligió a uno de nosotros para ser de velador esa noche. Así, tal cual, si queríamos seguir teniendo nuestro trabajo debíamos aceptar. El elegido afortunado, o mejor dicho, el pobre desgraciado, fue un señor de apellido Ruiz, a quien hallamos inconsciente sobre un montículo de arena cuando nos presentamos a trabajar a la mañana siguiente. Habían robado de nuevo. Sin embargo, cuando él se despertó nos dijo que pudo ver al ladrón, y les aseguro
que su relato nos dejó a todos horrorizados por igual, al mismo tiempo que no sabíamos si creerle. Ya faltaba poco para que amaneciera, y les juro que no veía la hora que llegara ese momento porque de verdad yo tenía miedo. Desde la medianoche se habían estado escuchando ruidos muy extraños. No sabía si eran pasos, si era algo que se andaba arrastrando o qué sé yo. Cuando iba a revisar no había nada, y a los pocos minutos estos volvían a sonar pero desde otro lado. Subía y bajaba por los pisos de rato en rato, pero dejé de hacerlo cuando ahora empecé a sentir que alguien andaba cerca, que ya no estaba solo. Me quedé sentado en uno de los bancos que tenemos aquí abajo y estuve allí rogando que el tiempo pasara rápido. Una hora después, y de la nada, me llegó un olor asqueroso. Todas las luces del sector estaban encendidas, pero pese a eso no podía ver qué era lo que olía tan mal. Luego la pestilencia desapareció por sí sola. Aún así salí hasta el patio, porque sentía náuseas. Habrían pasado unos pocos minutos cuando ese olor regresó, pero ahora con mayor intensidad, como si eso que olía tan mal estuviera cerca de mí o yo cerca de eso. Cuando intenté darme la media vuelta para entrar de nuevo, escuché que alguien se estaba riendo al fondo. Al dirigir mi mirada hacia la dirección desde donde lo escuché, me quedé paralizado a causa del miedo. Había una criatura enorme. Estaba arriba de una de las máquinas, la que está cerca del depósito. Parecía un perro, totalmente negro. Solo sus ojos eran rojos y brillaban entre la oscuridad. Ahí estaba, trepado arriba de las máquinas. Me miraba detenidamente en tanto yo ni siquiera podía moverme para irme a esconder a algún lugar o qué sé yo. Y tal vez me traten de loco por lo que les diré ahora, pero les juro que eso fue lo que se había reído momentos antes, y de esto me di cuenta porque cuando me estaba viendo, se volvió a reír. Don Vázquez tenía razón, eso era un brujo, un nahual, porque como si fuera poco el pánico que sentía, me empezó a hablar y me dijo: ¿Qué pasa, compañero? ¿No la está pasando bien? Después de decir eso, se comenzó a bajar de la máquina, pero como si fuera una persona bajando de algún sitio, y cuando ya estaba por completo en el suelo, seguía parado en dos patas. Ya no lo pude soportar más. La vista se me comenzó a nublar y lo poco que alcancé a ver con la escasa luz de donde yo estaba era que su rostro parecía el de un hombre. Es de lo último que me acuerdo. Nadie fue capaz de pronunciar palabra alguna después de oír eso. Pasados unos minutos, llamamos a nuestro jefe para contarle lo que había sucedido. También a él le contó su relato, y lejos de darle tiempo a que tomara una decisión, Ruiz renunció al trabajo argumentando que no volvería a poner un pie en ese terreno. Pero las malas noticias no terminaron ahí. En algún momento, López, que aún le guardaba rencor a Román, lo acusó frente al jefe de que el viejo era un nahual. El anciano no dijo nada, simplemente bajó la mirada y salió de la obra, confirmando así su renuncia voluntaria también. Por obvias razones necesitaban a un nuevo velador. Sentí que se me heló la sangre cuando me nombró a mí. Yo acepté, ni modo, pero le puse la condición de que me quedara con otro compañero, que no estaba loco como para hacerlo solo. Los muchachos me odiaron. No dijeron nada, pero me di cuenta de ello por la forma en que me estaban viendo. Así fue como, esa tarde, un señor llamado Pedro y yo salimos un poco antes del horario para regresar y comenzar con el tan temido turno nocturno. Y esa fue la peor noche de toda mi vida. Al igual que Ruiz, nos pasó algo que al momento de estárselos contando a ustedes, siento que puede ser difícil de creer. Pero es que no fui solo yo el testigo de lo que pasó. Fuimos no solo el señor Pedro y yo. Cuando avanzó un poco la noche y para ahorrarles muchos detalles de más, comenzamos escuchando los ruidos descritos por Ruiz.
de no saber al inicio si alguien caminaba alrededor, se arrastraba, solo que nosotros sí pudimos reconocerlos. Luego de unos segundos que nos quedamos en silencio los dos, nos dimos cuenta que eran sonidos similares a los que son provocados cuando uno cae pesadamente sobre el suelo. Y teniendo en cuenta eso, la cosa que estaba por ahí seguro saltaba de un lugar para otro. Algo que indudablemente lo hacía para asustarnos. Digo, ya que no encuentro una razón más por la que anduviera haciendo eso. En lo que escuchábamos eso, mirándonos de vez en cuando, luego volteando a la oscuridad, a la luz, intentando seguir con la vista aquel sonido, comenzó a oler horrible, tal como nos había contado Ruiz, como animal muerto, a coladera o drenaje. Y de repente, en uno de esos momentos donde volteamos de un lado para otro, Pedro me dice susurrando: «García, mire, en el depósito». Una vez que giré la vista, lo vimos más bien. Arriba del cuarto del depósito donde guardábamos todo, estaba parado un perro enorme. Por la distancia no podíamos ver muy bien sus características o rasgos, y menciono esto porque su hocico no era como el que tendría que ser el de un perro. Al ver esto hicimos completamente lo contrario a Ruiz. Salimos corriendo lo más rápido que pudimos, pero para poder retirarnos de ahí teníamos que atravesar por dentro del edificio. Y fue ahí cuando por error nos separamos. Por un lado escuchaba unos pasos corriendo en un sector distante. No me animaba a correr hacia ahí ya que no estaba seguro de que se tratara de él, y si gritaba el nombre de Pedro para llamarlo, dejaría descubierto dónde estaba yo. Fueron los minutos más aterradores y largos que me tocó pasar en ese lugar. Aún no sé cómo contarlo sin que suene como lo fue, irreal, pero a la vez lo viví en carne propia y no puedo dudarlo yo mismo. A partir del segundo piso ya no había iluminación, y había subido por ahí porque los pasos que escuchaba iban hacia la dirección donde estaba la única puerta disponible para salir en ese momento. Y en el segundo piso aún teníamos una escalera donde no colocábamos aún una ventana. Entonces, esa era mi salida. El problema es que, precisamente lo que les comenté, arriba no teníamos nada de iluminación, así que imaginen el miedo que sentía. Hasta que de pronto escuché gritar a Pedro, lo cual evidenciaba que lamentablemente había coincidido con el perro, el brujo o no sabía a estas alturas qué era. Provino desde el patio externo, así que corrí a toda velocidad. Lo encontré tumbado sobre el suelo en tanto él se cubría con sus brazos, pues el perro, que ahora podía ver mejor, estaba parado casi arriba de él. Lo escuché suplicarle, pero se dirigía hacia la criatura o perro directamente con el nombre del viejo Román. En cuanto a mí, no me quedó de otra más que suplicarle también. Desde la ventana abierta del segundo piso le gritaba que por favor no le hiciera daño, y que si él era ladrón que se llevara todo lo que quisiera, pero que por favor nos dejara en paz. Solo transcurrieron unos segundos más cuando oímos una voz que venía desde la entrada. Al voltear vi que se trataba de nuestro jefe, quien con un arma en sus manos le apuntaba al perro mientras lo maldecía y le ordenaba que se fuera de ahí. No obstante, cuando vi que él no venía solo y al reconocer quién era su acompañante, el pavor se me combinó con un desconcierto. Era Román, el viejo. Y no, él no era el brujo como ya lo habían dicho, y nuestro jefe, acercándose poco a poco, le gritó: «Lárgate de aquí, López, si no te quieres caer muerto aquí mismo, no te quiero volver a ver». El perro lanzó un gruñido pero fuerte, para posteriormente brincar por las máquinas hasta llegar a una de las paredes que limitaba el terreno, donde lo perdimos de vista al saltar hacia el otro lado. Irónicamente, a pesar de todo lo que nos tocó sufrir esa noche, por poco nos despiden a los dos, en especial a mí, ya que el jefe escuchó cuando yo le gritaba al brujo que se llevara todo lo que quisiera con tal de que nos dejara en paz, pero al final se apiadó de nosotros,
y nos permitió seguir trabajando en la obra por todo el tiempo que tardamos en terminar todo. Pero eso sí, ahora sin robos, sin perros, nahuales, sin López, a quien por cierto jamás volví a ver. También Román siguió trabajando, y fue él quien nos contó cómo fue que llegó con el jefe esa noche. Nos dijo que ya tenía las sospechas de que alguno de nosotros era el brujo, y cuando escuchó el testimonio de Vázquez no dudó en prepararse. El amuleto que López le vio era precisamente para protegerse de cualquier brujería. Fue eso lo que le hizo suponer que López era el culpable, ya que él mismo había dicho que su abuelo le había enseñado sobre eso. Cuando esa tarde abandonó la obra, en la noche fue a buscar al jefe para contárselo. Esperaron cerca de la construcción hasta que ese brujo se apareciera en la obra, entrando así en el momento que lo vimos. Esa fue la primera y última vez que me tocó vivir algo así, y les juro que yo no creía nada de esto. Para mí solamente eran leyendas, historias de terror que la gente contaba y solo eso. Pero ahora, claro que no solo creo en esto, sino que estoy 100% seguro que esto sigue pasando a día de hoy. Damas y caballeros, acabamos de escuchar la experiencia redactada por Lazarus Cripta. Les dejaremos su página de Facebook en el comentario fijado, que al igual que este relato tiene experiencias increíbles que vale la pena escuchar por completo. Damas, caballeros, queremos anunciarles que acabamos de estrenar un nuevo video en el canal de Misterios de la Fogata, donde en esta ocasión los llevamos a recorrer y conocer la historia de un centro comercial abandonado. Gracias por tanto apoyo en aquel espacio también. Esperemos sea de su agrado cada entrega que producimos con tanto cariño para ustedes. Gracias de nuevo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.